Cambió nuestra reserva de aniversario por una mesa para dos, para él y su compañera de trabajo. Yo me quedé en la barra, bebiendo champán, viéndolo poner mi pulsera en su muñeca y decirle que era una reliquia familiar. Me acerqué, se la quité y sonreí. Tienes razón, perteneció a mi abuela, junto con la casa de la que ahora están desalojados. Se rió hasta que llegó seguridad con el esposo de ella. Los dejé a ambos con la cuenta y una orden de alejamiento. Feliz aniversario, querido. No se suponía que estuviera en la barra esta noche. Se suponía que estaría sentada en la mesa 23, el mejor lugar del restaurante, con vista perfecta a las fuentes del patio y al skyline de Madrid más allá del cristal. Pero ahí estaba, encaramada en un taburete en mi propio restaurante, viendo a mi esposo de 8 años deslizar la pulsera de mi abuela en la muñeca de otra mujer. El champán sabía amargo en mi lengua mientras los observaba desde el otro lado del salón. Había trabajado jornadas de 16 horas durante meses para hacer realidad Luna de Cosecha. Mi restaurante soñado finalmente era una realidad. La noche de inauguración había sido perfecta hasta ahora. Los críticos estaban impresionados, el comedor estaba lleno, y mi risotto de calabaza de temporada no había recibido más que elogios. Todo era perfecto, excepto por la mesa que no podía dejar de mirar. ¿Todo bien, chef? Marcos, mi jefe de barra, rellenó mi copa con Dom Periñón, la misma botella que había estado guardando para que Diego y yo la compartiéramos. Había estado tan emocionada, pensé que por fin habíamos vuelto a ser los de antes. Pero aquí estaba, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. 30 minutos antes, me había alejado del caos controlado de la cocina para refrescarme antes de que llegara Diego. Teníamos reserva a las 8, una mesa para dos que había arreglado personalmente, con un menú degustación que contaba la historia de nuestra relación a través de la comida. 8 platos para 8 años. Incluso le había pedido al chef pastelero que recreara nuestro pastel de bodas para el postre. Mi teléfono había sonado con un mensaje mientras me retocaba el labial. Necesito cambiar la reserva para acomodar a una colega. Mesa para dos, pero vengo con Carmen de la oficina de campaña. Entenderás. Feliz aniversario. Te compensaré. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto completo, mi corazón hundiéndose mientras releía esas palabras clínicas. Entenderás. ¿De verdad? Esta no era la primera vez que Diego priorizaba su floreciente carrera política sobre nuestro matrimonio. Pero, ¿traer a otra mujer a nuestra cena de aniversario? Eso era nuevo. Llamé al maitre inmediatamente. Ha habido un cambio en la reserva de mi esposo, dije con calma. Por favor, mantengan su mesa para dos, pero agreguen una copa de nuestro mejor champán en la barra. Esa será para mí. Ahora observaba mientras Diego se reía de algo que decía esta Carmen, su mano demorándose en su antebrazo. Era todo lo que yo no era, pulida de esa manera lista para campañas políticas, con cabello rubio miel que caía en ondas perfectas más allá de sus hombros. Su vestido rojo abrazaba curvas que mi uniforme de chef había ocultado durante años. Tiré inconscientemente de mi vestido negro, el que había comprado especialmente para esta noche, ahora sintiéndome como algo secundario en mi propio restaurante. 8 aniversarios. El primero, habíamos ido de camping a los Pirineos, haciendo el amor bajo las estrellas después de una cena de salchichas y frijoles. El quinto, París, donde Diego me sorprendió con clases de cocina en Le Cordon Bleu, el empujón que necesitaba para finalmente perseguir mis sueños culinarios. El año pasado se había olvidado completamente, llegando a casa a medianoche con una rosa comprada apresuradamente en una gasolinera y murmullos sobre reuniones de campaña que se alargaron. Toqué el tallo de mi copa de champán, recordando cómo solíamos ser, antes de la campaña, antes de que sus ambiciones por el Senado autonómico consumieran todo, antes de que me convirtiera en una casilla que marcara en su camino al éxito político. Esposa solidaria, marcado. Propietaria de pequeño negocio, marcado.
Historia personal ejemplar, marcado. El sommelier se acercó a su mesa con el vino que había seleccionado para nosotros, un Ribera del Duero 2012 que probamos por primera vez en nuestra luna de miel en La Rioja. Diego estaba haciendo todo un espectáculo, explicándole el vino a Carmen como si fuera el experto. La observé inclinarse hacia adelante, cautivada por cualquier historia que le estuviera contando. Entonces la luz atrapó algo en su muñeca y todo mi cuerpo se enfrió. La pulsera de tenis de mi abuela, diamantes delicados engarzados en oro blanco, con un broche distintivo de art déco que no podía confundirse con nada más. La había usado en nuestro día de boda como mi algo viejo. Había estado en mi familia durante 3 generaciones. Recordé el día que se la mostré a Diego, contándole su historia mientras nos sentábamos en el columpio del porche de la casa de mi abuela. Nuestra casa ahora. Esto es extraordinario, dijo examinando el broche antiguo. Debe valer una fortuna. No tiene precio, lo corregí. Sobrevivió a la depresión, la guerra, la recesión, todo lo que la vida les lanzó a las mujeres de mi familia. Diego me miró con tanta ternura entonces. Nunca dejaré que le pase algo, ni a la pulsera ni a ti. 2 días después de nuestra boda, lo encontré estudiando la tasación del seguro. Solo siendo responsable, explicó, algo tan valioso necesita protección adecuada. Le creí sobre tantas cosas. Ahora Diego gesticulaba animadamente, claramente metido en alguna anécdota de campaña. Capté fragmentos, reliquia familiar y transmitida por generaciones. Estaba contando la historia de mi familia, reclamando mi historia como parte de su narrativa, y Carmen miraba esa pulsera con asombro, pasando sus dedos sobre los diamantes que deberían haber estado en mi muñeca esta noche. Mi shock se cristalizó en algo más duro, más frío. Esto no era solo un aniversario olvidado o una carrera priorizada sobre el matrimonio. Esto era robo de mi herencia, mi historia, mi legado. Marcos, dije tranquilamente, sin quitar los ojos de su mesa, ¿podrías llamar a Hernando de seguridad? Dile que necesito ayuda con una situación en unos 10 minutos. Por supuesto, chef. ¿Está todo bien? Lo estará. Absolutamente lo estará. Mientras me deslizaba del taburete, alisando mi vestido, noté a otro hombre sentado al final de la barra. Seguía mirando hacia la mesa de Diego, su expresión ensombreciéndose con cada vistazo. Estaba bebiendo lo que parecía ser su tercer whisky, el anillo de bodas brillando bajo la iluminación ambiental. Algo sobre su incomodidad resonaba con la mía. Mi mente se aceleró mientras me acercaba al mostrador de recepción, revisando el sistema de reservas. Ahí estaba, Carmen Montero. Una búsqueda rápida en redes sociales confirmó mi sospecha. El hombre en la barra era Esteban Montero, el esposo de Carmen. La reserva había estado originalmente a su nombre, antes de que Diego la cambiara. Sentí una claridad tranquila apoderarse de mí mientras las piezas encajaban. La traición era aún más calculada de lo que había pensado inicialmente. Esto no era solo una cena de trabajo inapropiada, ni siquiera habían tratado de ser discretos, usando sus nombres reales, viniendo a mi restaurante, en nuestro aniversario. Respiré profundo y me dirigí hacia su mesa, mis instintos de chef tomando el control. En la cocina, el tiempo lo es todo. El momento perfecto para sacar un filete del fuego, para servir un plato, para confrontar a un esposo traicionero. «Ahí estás», exclamó demasiado fuerte. «Justo le estaba contando a Carmen sobre tu restaurante. Acompáñanos». En ese momento, mirando a mi esposo fingir que nada estaba mal, mientras otra mujer llevaba el legado de mi familia en su muñeca, algo dentro de mí se endureció con la resolución del diamante. 8 años de compromisos, de dar un paso atrás para que él pudiera avanzar, de tragar decepciones. Todo terminaba esta noche. Sonreí,
sintiéndome más poderosa con cada paso hacia su mesa. Oh, no me perdería esto por nada del mundo, querido. ¡Feliz aniversario para nosotros! El tiempo pareció ralentizarse mientras me acercaba a su mesa, cada paso acercándome a una confrontación que nunca imaginé tener en lo que debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Mi enfoque se redujo a los diamantes brillantes rodeando la muñeca de Carmen, diamantes que contenían historias que ella no podía posiblemente entender. La pulsera había pertenecido primero a mi bisabuela Esperanza, un regalo de bodas de su esposo antes de que partiera a la guerra civil. Cuando murió en batalla, Esperanza trabajaba limpiando casas de familias pudientes de Madrid, esa pulsera su único lujo. Durante la hambruna de la posguerra, la empeñó 3 veces para alimentar a sus hijos, siempre logrando recuperarla trabajando turnos extra. Así es como sobreviven las mujeres García. Recordaba sentarme en el tocador de mi abuela cuando era niña, viéndola abrocharse esa pulsera antes de irse a su turno nocturno. Clara había trabajado como camarera en el Café Gijón durante 37 años, primero para que mi madre estudiara en la universidad, luego para ayudar a mis padres cuando el negocio de construcción de papá falló. La pulsera atrapaba la luz mientras servía café, el único lujo que se permitía. ¿Por qué no la vendes?, le pregunté una vez durante un mes particularmente difícil, cuando escuché a mis padres discutir facturas sin pagar. «Podríamos conseguir un coche nuevo». Clara tomó mi cara entre sus manos, sus ojos feroces a pesar de su toque gentil. «Elena, algunas cosas valen más que su precio. Esta pulsera no son solo diamantes, es cada sacrificio, cada triunfo, cada momento que elegimos coraje sobre comodidad. Algún día, cuando entiendas lo que realmente importa, será tuya». Entendí en 2008, cuando la gran recesión golpeó y mi abuela enfrentó la ejecución hipotecaria de la pequeña casa que mi abuelo había construido con sus propias manos. Yo estaba en la escuela culinaria entonces, apenas llegando a fin de mes. Me llamó una noche, su voz tensa pero determinada. «Voy a empeñar la pulsera mañana», dijo simplemente. «Abuela, no, debe haber otra manera. Puedo dejar los estudios, conseguir un trabajo de tiempo completo». «Esto es exactamente para lo que sirve», me interrumpió. «Tu educación importa. Esta casa importa. La pulsera ha salvado a esta familia antes y lo hará de nuevo». Durante 9 meses, la pulsera estuvo en una casa de empeño mientras mi abuela trabajaba turnos dobles a pesar de su artritis, mientras yo atendía eventos entre clases, mientras ambas fingíamos no contar los días hasta que el préstamo venciera. Todavía recuerdo la tarde que caminamos juntas a esa tienda, cómo temblaron sus manos mientras contaba el efectivo. El último pago con 23 euros de sobra. «¿Ves?», dijo, abrochándosela de nuevo en su muñeca donde pertenecía. «Duro como el diamante, brillante como el diamante». Cuando murió 3 años después, estaba a su lado. Mis padres se habían mudado a Andalucía para entonces, y mi hermana estaba destinada en el extranjero. Clara deslizó la pulsera de su muñeca a la mía con el último de su fuerza. «Recuerda lo que realmente importa», susurró. «Y solo comparte esto con alguien digno de nuestro legado». Pensé que Diego era digno. Nos conocimos cuando vino al restaurante donde yo era su chef, haciendo campaña para el consejo municipal. Encantó a todos, recordando nombres, haciendo preguntas reflexivas sobre el barrio. Cuando me pidió mi número, me sorprendí diciéndole que sí. Nuestro noviazgo fue vertiginoso. 6 meses después, en una noche fresca de otoño muy parecida a esta, me propuso matrimonio junto al retiro. Dije que sí sin dudarlo, segura de haber encontrado a alguien que valoraba la familia y el trabajo duro tanto como yo. Una semana antes de nuestra boda, le mostré la pulsera por primera vez, contándole su historia mientras nos sentamos en el porche de la casa de mi abuela.
nuestra casa ahora. Esto es extraordinario, dijo, examinando el broche antiguo. Debe valer una fortuna. No tiene precio, lo corregí. Sobrevivió a la depresión, la guerra, la recesión, todo lo que la vida les lanzó a las mujeres de mi familia. Diego me miró con tanta ternura entonces. Nunca dejaré que le pase algo, ni a ella ni a ti. Le creí sobre tantas cosas. 4 años después de nuestro matrimonio, cuando Diego decidió postularse para el Senado autonómico, nuestros ahorros no eran suficientes para el lanzamiento de campaña. Nos sentamos en nuestra mesa de cocina revisando nuestros activos cuando sugirió refinanciar la casa. «Esta es la casa de mi abuela», protesté. «Ha estado pagada durante años». Es una inversión en nuestro futuro, contraatacó. Una vez que sea elegido, la pagaremos de nuevo en poco tiempo. Cuando dudé, sus ojos cayeron en mi muñeca. ¿Qué tal la pulsera? Solo temporalmente. Podríamos conseguir un préstamo a corto plazo contra ella. El dolor debió brillar en mi cara, porque inmediatamente se retractó. Perdón, eso fue desconsiderado. Sé lo que significa para ti. Esa noche tomé la decisión que en ese momento parecía confianza. Deslicé la pulsera en su mano. «Guárdala en la caja fuerte de tu oficina», dije. «Tengo miedo de que le pase algo durante la preparación en el restaurante, y de esta manera está segura pero aún con nosotros». Me besó profundamente. «La cuidaré con mi vida». Esa fue la última vez que vi la pulsera de mi abuela. Hasta esta noche, brillando en la muñeca de otra mujer, siendo presentada como algún regalo generoso de mi esposo. Mientras me acercaba a su mesa ahora, mirando los dedos perfectamente manicurados de Carmen, trazando los diamantes que representaban la lucha y el triunfo de mi familia, una claridad fría me invadió. El legado de esta pulsera no se trataba solo de mantener una reliquia familiar, se trataba de la fuerza para hacer lo que había que hacer, sin importar cuán difícil fuera. Mi abuela había empeñado esta pulsera para salvar lo que importaba. Ahora era mi turno de reclamar no solo los diamantes, sino todo lo que representaban. «¡Qué pieza tan hermosa!», dije, mi voz firme mientras fijé mis ojos en mi esposo. «¿Te importaría si la veo más de cerca?». La sonrisa de Carmen se desvaneció mientras miraba entre Diego y yo. «Oh, por supuesto», dijo, extendiendo su muñeca con encanto practicado. «Es absolutamente impresionante». Tomé gentilmente su mano, examinando la pulsera mientras Diego se movía incómodo en su asiento. La tensión en la mesa era palpable, pero aún no estaba lista para la confrontación. No todavía. Necesitaba entender la extensión completa de su traición primero. «Trabajo exquisito», comenté, soltando su muñeca. «Diego tiene excelente gusto en reliquias familiares». Le di una mirada puntiaguda antes de agregar: «Debería volver a la cocina. Disfruten su comida». Me alejé sintiendo los ojos de Diego quemándome la espalda. En lugar de volver a la cocina, retomé mi lugar en la barra, esta vez posicionándome donde podía observar su mesa sin ser obvia. Marcos deslizó una copa fresca de champán hacia mí sin decir palabra. Desde este punto de vista, podía ver cómo Diego se inclinaba demasiado cerca al hablar con Carmen, cómo su mano ocasionalmente rozaba la de él, cómo compartían miradas que hablaban de más que camaradería profesional. Cada interacción revelaba capas de intimidad que claramente se habían desarrollado con el tiempo. Pensé en la primera señal de que algo estaba mal en nuestro matrimonio. 6 meses atrás, Diego había comenzado a llegar a casa oliendo a perfume desconocido. «Eventos de campaña», explicaba. «Estrechas cientos de manos, abrazas docenas de simpatizantes». Había asentido, ignorando el hecho de que el aroma siempre era el mismo. Luego vinieron las sesiones de estrategia nocturnas que no podían interrumpirse, los retiros de fin de semana con su equipo de campaña a los que no estaba invitada,
La repentina contraseña en su teléfono, por razones de seguridad. Cada rareza la había racionalizado, inventando excusas para el hombre que pensé que había espesado. 3 meses atrás, había encontrado un recibo de un hotel del centro en el bolsillo de su traje mientras lavaba ropa. Cuando lo confronté, Diego tenía una explicación lista. Una reunión con donantes se alargó y no tenía sentido conducir a casa. El hotel estaba a 3 cuadras de nuestra casa. El mes pasado había parado en su oficina de campaña sin avisar, trayendo almuerzo para todos. Su secretaria se puso nerviosa, diciendo que estaba en una reunión que no podía interrumpirse. A través del cristal esmerilado de la puerta de su oficina, pude distinguir 2 siluetas paradas sospechosamente cerca. Incluso entonces me había convencido de que no era nada. Diego era una persona afectuosa, se paraba cerca de todos, tocaba los brazos de la gente cuando les hablaba. Estaba siendo paranoica, dejando que mis inseguridades se salieran de control. ¿Otra?, preguntó Marcos, interrumpiendo mis pensamientos. Negué con la cabeza. Necesito mantener la mente clara. Después de unos minutos, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara a pesar de todo. Un hombre en el extremo de la barra seguía mirando hacia la mesa de Diego, su expresión ensombreciéndose con cada vistazo. Estaba bebiendo lo que parecía ser su tercer whisky, anillo de bodas brillando bajo la iluminación ambiental. Mi mente se aceleró mientras me acercaba al mostrador de recepción, revisando el sistema de reservas. Ahí estaba, Carmen Montero. Una búsqueda rápida en redes sociales confirmó mi sospecha. El hombre en la barra era Esteban Montero, el esposo de Carmen. Me acerqué a él cuidadosamente. ¿Está esperando a alguien?, pregunté tranquilamente, gesticulando con su vaso. Asintió. Es mi directora de campaña. Curioso, me dijo que tenía una cena con una colega femenina esta noche. Dijo que necesitaban prepararse para un evento de donantes mañana. La realización de que ambos nos estaban mintiendo exactamente de la misma manera envió un escalofrío frío por mi columna. Soy Elena, dije extendiendo mi mano. Este es mi restaurante. Esteban, respondió, su apretón de manos firme. Y aparentemente, esa es mi esposa con tu esposo. Justo entonces Diego se inclinó sobre la mesa y susurró algo que hizo reír a Carmen. Miró alrededor antes de meter la mano en su bolso y deslizar un sobre hacia él. Lo abrió discretamente, su expresión cambiando a una de triunfo mientras revisaba el contenido. «¿Qué están haciendo?», murmuró Esteban. «No lo sé», dije, pero se estaba formando una sospecha. «Disculpa». Me acerqué a la recepcionista y le pedí que revisara discretamente los registros de pago de la mesa de Diego. Mi corazón se hundió cuando confirmó lo que temía. Múltiples facturas de comidas costosas cargadas a cuentas comerciales durante las últimas semanas. La pieza final encajó en su lugar. Esto no era solo traición personal, era profesional, financiera y quizás incluso criminal. Carmen no solo se estaba acostando con mi esposo, estaba malversando fondos de su propia empresa. Observé a Diego meter el sobre en su bolsillo, su otra mano aún descansando posesivamente en el brazo de Carmen, sus dedos rozando la pulsera de mi abuela. «Esteban», dije tranquilamente, «creo que necesitamos hablar». Las manos curtidas por la construcción de Esteban apretaron su vaso de whisky. «Te escucho». Nos movimos a un rincón tranquilo de la barra, lejos de oídos curiosos. Le expliqué lo que había visto y oído, presentando la evidencia de ambas traiciones, personal y financiera. Con cada detalle que compartí, la inclinación en sus hombros disminuyó, reemplazada por un enderezamiento de su columna. «Ha estado manejando los libros desde que la recesión golpeó», dijo con voz baja llena de ira controlada. Dijo que tenía un título en finanzas del que no sabía. Resulta que hay mucho que no sabía. ¿Cuánto pudo haber tomado?, pregunté. Lo suficiente para hundir la empresa si esto continúa. Tenemos 30 familias dependiendo de Construcciones Montero para sus sueldos.
Observé a Diego pedir cartas de postres, actuando como si fuera el dueño del lugar. De cierta manera, lo era. Los costos de startup del restaurante habían venido de nuestros ahorros conjuntos, lo cual nunca perdía la oportunidad de recordarme. Había asumido que estábamos construyendo algo juntos. Ahora me daba cuenta de que solo era otro activo en su portafolio. El problema es, continué, que si los confrontamos ahora, encontrarán una manera de darle la vuelta, hacer que parezcamos los irracionales. No me siento particularmente racional ahora mismo, murmuró Esteban. Lo sé, yo tampoco. Pero la mejor venganza no es solo exponerlos, es asegurarse de que enfrenten consecuencias de las que no puedan salir con su encanto. Mis años en cocinas profesionales me habían enseñado que el tiempo y la preparación lo eran todo. Necesitamos evidencia, testigos y el momento perfecto. Hernando, mi jefe de seguridad, apareció a mi lado. Lo había contratado de uno de los hoteles más exclusivos de Madrid, valorando su discreción tanto como su presencia imponente. ¿Necesitaba verme, chef? Le di un resumen rápido de la situación. Su expresión permaneció profesionalmente neutral, pero sus ojos se oscurecieron cuando mencioné la malversación. Así que no es solo un asunto doméstico, dijo pensativamente. No, y me gustaría manejarlo sin interrumpir la experiencia de los otros comensales, si es posible. Hernando asintió. Tengo 2 de mi equipo esta noche. Podemos posicionarlos cerca de la mesa cuando esté lista. Solo dame una señal. Dudó. ¿Quiere que llame a la policía también? Consideré esto. Aún no. Veamos qué evidencia podemos reunir primero. Después de que Hernando se alejó, me volví hacia Esteban. ¿Cuánto sabes sobre lo que han estado haciendo? No lo suficiente, admitió, pero tengo acceso a todas las cuentas de nuestra empresa en mi teléfono. Si lo que dices es verdad, sacó su dispositivo y comenzó a revisar registros financieros. Mientras tanto, entré a la cocina para revisar el servicio y ordenar mis pensamientos. Mi sous-chef, Vanessa, me miró inmediatamente. ¿Todo bien, chef? Pareces como si estuvieras planeando un asesinato. Solo un drama inesperado con la mesa 14, dije, forzando una sonrisa. ¿Puedes manejar el pase por otros 20 minutos? Por supuesto. Estudió mi cara. ¿Necesitas refuerzos? Tal vez. Te avisaré. Regresé a la barra para encontrar a Esteban mirando su teléfono, con el rostro pálido. 3 transferencias separadas a su fondo de campaña durante el último mes. 60.000 euros en total. Dinero que no tenemos, disfrazado como compras de materiales. Mi mente se aceleró por las implicaciones. Contribuciones ilegales de campaña, fraude financiero, el leverage perfecto. Tengo toda su conversación grabada, dijo Esteban, mostrándome su teléfono. Comencé a grabar cuando me di cuenta de quién era con quien estaba. España requiere consentimiento de ambas partes para grabaciones, pero se encogió de hombros. Pero es suficiente para confrontarlos. Terminé. ¿Y combinado con los registros financieros? Exactamente. Revisé la hora. Diego y Carmen estaban demorándose con el postre y champán. Su mano seguía volviendo a su brazo, dedos rozando la pulsera de mi abuela. La vista cristalizó todo para mí. En 20 minutos pedirán la cuenta, dije. Diego siempre se pone incómodo si el postre dura más de eso. Es nuestra mejor ventana, antes de que hayan pagado, pero después de que hayan consumido todo. Los ojos de Esteban se encontraron con los míos, entendiendo la situación. Así que no pueden simplemente irse. Precisamente. Hice señas a Marcos. Cuando la mesa 14 pida su cuenta, retrasa. Diles que el sistema está procesando. Dame una advertencia de 3 minutos. Me disculpé para hacer una llamada rápida a mi abogado, dejando un mensaje detallado sobre el acuerdo prenupcial y mis preocupaciones sobre los documentos recientes que había firmado. Luego, le mandé un mensaje a mi hermana, pidiéndole que me enviara copias digitales del testamento de nuestra abuela y la escritura de la casa. La preparación siempre había sido mi punto fuerte. Cuando regresé, Esteban se había calmado. He contactado al abogado de mi empresa.
Está revisando cada registro financiero que tenemos. Si ha estado malversando, lo encontraremos todo. Hernando se acercó de nuevo, manteniéndose respetuosamente en atención. Mi equipo está en posición, dijo tranquilamente. Solo da la palabra. Asentí, sintiendo una inesperada ola de gratitud por estas personas que apenas me conocían, pero estaban listas a apoyarme. Cuando Marcos dé la señal, nos movemos. Los siguientes minutos se extendieron eternamente, mientras finalizábamos nuestro enfoque. Cuando Esteban y yo descubrimos que vivíamos a solo unas cuadras de distancia, otra pieza del rompecabezas encajó. Han estado reuniéndose en el Motel Chamberí, dijo. Encontré cargos en nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito. Pensé que era para clientes comerciales. 3 cuadras de nuestra casa, dije, recordando el recibo de hotel de Diego. Ni siquiera estaban tratando de ser cuidadosos. Pensaron que no estábamos prestando atención, respondió Esteban, una nueva resolución en su voz. Se equivocaron. Marcos me miró y levantó 3 dedos, la señal. Diego estaba pidiendo la cuenta. Respiré profundo y alicé mi vestido. Es hora. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Esteban. No inicialmente. Déjame empezar esto. Cuando mire hacia la barra, esa es tu señal. Capté mi reflejo en el respaldo espejado detrás de la barra. Por primera vez desde leer el mensaje de Diego, me sentí completamente presente en mi cuerpo. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en algo poderoso. No eras solo una esposa traicionada o una mujer despreciada. Era la nieta de Clara García, quien había empeñado su posesión más preciada para salvar lo que importaba, quien había trabajado turnos dobles con artritis para mantener a su familia a flote. Años de compromiso y acomodación se desvanecieron con cada paso, reemplazados por una certeza que no había sentido desde antes de conocer a Diego. Mientras me acercaba a su mesa, capté primero la mirada de Carmen. Su sonrisa se desvaneció cuando registró mi expresión y al hombre grande que me seguía. Diego aún estudiaba la cuenta, ajeno a la tormenta que se acercaba. ¿Disfrutando el postre?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme mientras me detuve en su mesa. La cabeza de Diego se alzó bruscamente, su sonrisa de político deslizándose inmediatamente a su lugar. «Elena, ven, acompáñanos. El soufflé de chocolate es excepcional. Tu chef pastelero merece un aumento». Permanecí de pie, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. Carmen jugueteó con su servilleta sin encontrar mis ojos. «No creo que me haya presentado apropiadamente antes», le dije. «Soy Elena García Ruiz, la esposa de Diego. Hoy es nuestro 8º aniversario». El color se desvaneció del rostro de Carmen. Diego carraspeó. «Cariño, expliqué sobre el cambio de cena. Carmen y yo tenemos esa reunión de donantes mañana y necesitábamos prepararnos». Su voz cargaba la nota justa de explicación razonable, el tono que usaba cuando convencía a los votantes de que tenía sus mejores intereses en mente. Sonreí. Interesante, porque la donación se hizo la semana pasada, según los registros de financiamiento de campaña. Me volví hacia Carmen. «¿Cómo está Esteban, por cierto? ¿Todavía en la barra?», viendo a su esposa y mi esposo celebrar nuestro aniversario. El color se desvaneció completamente de su cara. La expresión de Diego se endureció cuando se dio cuenta de que esto no iba a resolverse con su encanto usual. «Estás haciendo una escena», dijo tranquilamente, sus ojos volando a las mesas cercanas. «Podemos discutir esto en casa». «En realidad, no podemos. Verás, he estado revisando esos documentos que me hiciste firmar hace 2 semanas, los que dijiste que eran planificación de patrimonio rutinaria. Me incliné más cerca. ¿Realmente pensaste que no haría que mi abogado los examinara una vez que tuviera un momento para respirar?
¿Trataste de engañarme para que entregara la casa de mi abuela? Carmen se movió en su asiento. Diego, tal vez deberíamos... No, espetó. Luego inmediatamente suavizó su tono, consciente de las miradas vigilantes. Elena está confundida. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Levanté una ceja. ¿O el tuyo y el de Carmen? Su mandíbula se tensó. Pude verlo calculando su siguiente movimiento, pesando la percepción pública contra el control de daños. Eso es absurdo, finalmente dijo, la confianza vacilando ligeramente. Carmen es mi directora de campaña. Esta es una cena de trabajo. Gentilmente alcancé la muñeca de Carmen, girándola para que la pulsera atrapara la luz. Entonces, ¿por qué lleva la pulsera de mi abuela, la que me dijiste que estaba en la caja fuerte de tu oficina? Una comensal cercana miró, la curiosidad despertada. Es similar, pero no la misma pieza, intentó Diego, la confianza vacilando más. Tal vez olvidaste la inscripción, dije, desabrochando la pulsera de la muñeca de Carmen a pesar de su protesta sorprendida. La volteé, revelando las pequeñas palabras grabadas en el broche. Duro como el diamante, brillante como el diamante. Para Clara con amor, 1941. La expresión de Diego cambió de confiante a acorralado. Sentí un destello de satisfacción viendo cómo se retorcía. Pensé que sería un gesto amable, comenzó, su voz baja. Solo por la noche. ¿Un gesto amable? Lo interrumpí. Regalar una reliquia familiar que específicamente te dije representaba generaciones de luchas de mi familia. Dejar que otra mujer lleve el legado de mi abuela mientras cenas en la mesa que reservé para nuestro aniversario. Los susurros de las mesas cercanas se volvieron audibles. Sentía a Hernando posicionándose más cerca, sus dos miembros del equipo de seguridad flanqueando discretamente el área. Estás exagerando, sisió Diego, abandonando su persona pública mientras el pánico se instalaba. Es solo joyería. Y ahí estaba, la confirmación de que nunca había entendido verdaderamente lo que la pulsera simbolizaba, lo que el legado de mi familia significaba. Solo la había visto como una baratija costosa, un activo potencial para aprovechar. Levanté mi mano, la señal para que Esteban se acercara. Mientras se dirigía hacia nosotros, sostuve la pulsera hacia la luz. Esta, dije claramente, perteneció a mi abuela Clara García, quien trabajó 37 años como camarera en el Café Gijón, quien la empeñó durante la recesión para salvar nuestra casa familiar, la misma casa que has estado tratando de hipotecar sin mi conocimiento para financiar tu campaña. Los ojos de Diego saltaron entre yo y el Esteban que se acercaba, la realización despuntando. Hablando de tu campaña, continué, me pregunto qué pensaría el Comité de Ética sobre donaciones no reportadas de Construcciones Montero, especialmente cuando el señor Montero aquí nunca las autorizó. Esteban llegó a la mesa, su expresión fría y controlada. Hola, Carmen. Esteban, jadeó, esto no entiendes. Entiendo exactamente lo que está pasando, dijo tranquilamente. He pasado la última hora revisando las finanzas de nuestra empresa. ¿Te importaría explicar los 60.000 euros transferidos al fondo de campaña de Ruiz? ¿Dinero que no tenemos? El color restante se desvaneció del rostro de Carmen. Diego alcanzó su vaso de agua, su mano visiblemente temblando. Esto es ridículo, fanfarroneó. Un simple malentendido. Si pudiéramos solo... Señor Ruiz, interrumpió Hernando suavemente, voy a tener que pedirle a usted y a la señora Montero que permanezcan sentados hasta que hayamos resuelto esta situación. Los ojos de Diego se endurecieron cuando asimiló al personal de seguridad. ¿Nos están deteniendo? Eso es ilegal. Soy un funcionario electo y... Nadie los está deteniendo, aclaré. Pero como aún no han pagado su cuenta,
Irse constituiría robo de servicios y dadas las posibles violaciones de financiamiento de campaña y las preocupaciones de malversación, pensé que podrían preferir discutir esto en privado en lugar de con la policía. La mención de policía hizo que ambos se encogieran. Varios comensales ahora observaban abiertamente, teléfonos grabando discretamente. Los instintos políticos de Diego se activaron cuando se dio cuenta de cuán dañina podría volverse esta escena. «Seamos razonables», dijo, forzando una sonrisa. «Podemos resolver esto». Deslicé la pulsera en mi propia muñeca donde pertenecía. No hay nada que resolver. La orden de alejamiento que mi abogado está archivando esta noche te mantendrá lejos de la casa de mi abuela, la cual, como su testamento claramente establece, me fue dejada a mí sola antes de que nos casáramos. El acuerdo prenupcial en el que insististe funciona en ambos sentidos, Diego. Su rostro se contorsionó con furia antes de lograr controlar sus rasgos. No te atreverías. Piensa en lo que esto le hará a mi campaña. Estoy segura de que los votantes lo encontrarán fascinante, intervino Esteban, junto con los fondos de empresa que mi esposa aparentemente desvió para apoyarla. Carmen comenzó a llorar, no las lágrimas elegantes de una política consumada, sino sollozos reales y feos. No era así como se suponía que sucediera, gimió. No, estuve de acuerdo. Se suponía que serías más inteligente al respecto. Me volví hacia Diego una última vez. ¿Sabes qué me duele más? No es que tengas una aventura, no es ni siquiera que hayas robado mi herencia familiar. Es que pensé que eras diferente. Pensé que entendías el valor del trabajo duro, de la familia, del sacrificio, pero solo soy otro escalón en tu escalera política. La devastación en sus ojos fue casi satisfactoria. Casi. Elena, por favor, disculpen, dije, dirigiéndome tanto a Diego como a Carmen. Hernando se asegurará de que el señor Ruiz y la señora Montero liquiden su cuenta antes de irse. Todo lo demás está a su nombre. Cargos de hotel, contribuciones de campaña, consecuencias legales. Mientras me alejaba, escuché a Diego llamar mi nombre, su voz despojada de su autoridad usual. No miré atrás. El divorcio se había finalizado con velocidad sorprendente una vez que comenzó la investigación de financiamiento de campaña. La pulsera atrapaba la luz mientras picaba hierbas en casa, de vuelta donde pertenecía. El restaurante había prosperado a pesar de, o quizás debido a, la publicidad. La gente vino inicialmente por el chisme, pero regresó por la comida. La reseña brillante del El País había llamado a mi menú de otoño una revelación de resistencia transformada en arte culinario. Esteban había parado antes con una botella de vino y noticias de que su empresa finalmente se estaba recuperando después de que se expuso la malversación de Carmen. Habíamos desarrollado una amistad inesperada, dos personas reconstruyendo sus vidas a partir de traiciones similares. Nada romántico, ambos estábamos demasiado lastimados para eso, pero algo igualmente valioso: respeto mutuo y entendimiento. La carrera política de Diego había implosionado espectacularmente. La última vez que supe, estaba trabajando en la compañía de seguros de su padre en Sevilla, sus sueños de campaña destrozados por violaciones de ética y humillación pública. Mientras preparaba la mesa con la vajilla de mi abuela, me di cuenta de que estaba tarareando, algo que no había hecho en años. La casa se sentía viva de nuevo, llena de propósito y posibilidad en lugar de compromiso y resentimientos ocultos. Duro como el diamante, brillante como el diamante. Las mujeres García perduraron, reconstruimos, prosperamos. Y a veces, cuando la justicia se servía a la temperatura perfecta, incluso celebrábamos, con el último brindis perfecto.